Natalia. Muy buenos días para todos. Vamos entonces a dar inicio a la clase. Eh, Hoy vamos a ver el metabolismo de las porfirinas. Entonces va a estar hoy a cargo del profesor Burgos. Adelante, profe. Listo, Natalia. Buenos días. Como lo anunció la profesora Natalia, el tema que vamos a revisar hoy es el tema de porfirinas. 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 Las porfirinas constituyen los grupos prostéticos más abundantes de la naturaleza. Recordemos lo que es un grupo prostético, una parte no proteica que hay que agregarle a una proteína para que tenga su plena funcionalidad. Generalmente estos grupos prostéticos están unidos a través de enlaces covalentes, o sea que están fuertemente unidos a la proteína respectiva. Las porfirinas prácticamente son omnipresentes en la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que están presentes en todos los reinos de la naturaleza, vegetales, animales, en las bacterias, o sea, en los protozoarios, los procariotes. En todos los procariotes vamos a encontrar síntesis de porfirinas. Prácticamente se consideran como los pigmentos de la naturaleza, los pigmentos más abundantes de la naturaleza. Una porfirina es un macrociclo constituido por 4 ciclos menores. Una porfirina es un tetrapirrol, es un macrociclo. Si nosotros recordamos cómo es un pirrol, esto es un pirrol. Un anillo que tiene 4 carbonos y un nitrógeno. Aquí en cada uno de estos vértices va un carbono. En cada uno de estos vértices va un carbono. 4 carbonos y un nitrógeno, o sea que es un anillo heterocíclico. Heterocíclico quiere decir, como seguramente ustedes se acuerdan, un anillo que además de carbono tiene otro átomo, en este caso nitrógeno. Esto es un pirrol. Cuando yo tengo 4 pirroles, voy a pintar aquí 4 pirroles. Esos 4 pirroles, yo tengo aquí este pirrol, este pirrol. Si yo tengo aquí 4 pirroles, aquí están los 4 pirroles, unidos de esta manera. Ahí tenemos un macrociclo de 4 pirroles unidos a través de estos puentes. Si le agregamos esta disposición de dobles enlaces, esta disposición de dobles enlaces completa la porfirina. O sea, la porfirina es un tetrapirrol unidos los pirroles por estos puentes. Estos puentes se llaman puentes
de metenilo. Este radical CH doble simple, esto se llama meteno, metino o metenilo. Estos 4 puentes son los que permiten unir los pirroles. Y tenemos una porfirina. Si yo cambiara estos 4 puentes por estos 4 radicales que se llaman metileno, si yo cambiara estos 4 puentes, se perderían estos 4 enlaces dobles, lógicamente, y aquí reemplazaríamos el CH por CH2. Cuando yo hago ese reemplazo, esto ya no es una porfirina, esto es un porfirinógeno, o sea, es un precursor de las porfirinas. Al final vamos a revisar algo sobre la síntesis y nos vamos a dar cuenta que cuando se están sintetizando las porfirinas, se sintetizan es como porfirinógenos. Solamente en la penúltima reacción enzimática de la síntesis, estos 4 puentes se oxidan, o sea, se les quita un hidrógeno a cada uno de estos carbonos y los metilenos se transforman en metenilos y el anillo ya se convierte en porfirina. O sea, para que se llame porfirina, tiene que tener estos 4 puentes de metenilo. Y si no, es un precursor que se llama porfirinógeno. Y la célula sintetiza primero porfirinógenos y solo al final de la vía, la penúltima reacción, hace una conversión de metileno en metenilo, oxida el metileno, oxida quiere que le quita hidrógeno. Entonces cada metileno queda como metenilo y el porfirinógeno se convierte en una porfirina. Si nosotros miramos un anillo de estos, lo primero que salta a la vista es la disposición de los dobles enlaces. Doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo, etc. Una disposición doble sencillo alternada, así como esta, es lo que se llama en química una conjugación pi. Una conjugación pi. ¿Qué quiere decir una conjugación pi? Una conjugación pi una conjugación pi extendida. Esto es una muestra de una conjugación pi extendida. ¿Qué quiere decir eso? Que si recordamos, cuando un compuesto orgánico tiene un enlace doble carbono-carbono, cuando el carbono está constituyendo un doble enlace carbono-carbono, eso quiere decir que esos carbonos sufrieron una hibridación que se llama sp2. Cuando tenemos una hibridación sp2, que es un tipo de hibridación que muestra el carbono, específicamente cuando el enlace es doble, en una hibridación sp2,
se forman tres orbitales equivalentes que se llaman orbitales sp2. Entonces el carbono presenta estos tres orbitales sp2. Esos tres orbitales sp2 son coplanares. ¿Qué quiere decir? Que los tres están en un mismo plano. Esos orbitales sp2 se utilizan para establecer enlaces tipo sigma. Entonces, aquí se puede pegar otro de otro carbono, otro de otro carbono, y aquí se puede pegar un hidrógeno. Esos tres enlaces que se forman son coplanares. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los átomos que constituyen esta estructura son coplanares. Dicho en otros términos, las porfirinas son estructuras planas. La planaridad de las porfirinas es importantísima para su función, porque muchas de las porfirinas interactúan con proteínas de transporte o con enzimas, se meten en anillos hidrofóbicos que ofrece la proteína. La proteína ofrece unos bolsillos hidrofóbicos donde la porfirina, por ser plana, se puede meter hasta el fondo del anillo. Entonces, la hibridación sp2 explica por qué el anillo es plano, porque entonces todos los enlaces que se van a formar, todos estos enlaces son sp2, planos, son coplanares. Pero cuando se forma la hibridación sp, estos tres orbitales van a formar enlaces tipo sigma. Recordemos que los enlaces tipo sigma se forman por una superposición frontal entre dos orbitales, o sea, es una superposición frontal. Los enlaces tipo sigma son estables y se pueden formar entre carbono y carbono o entre carbono y hidrógeno. Entonces, estos enlaces tipo sigma son los que mantienen el esqueleto, lo que le dan la estructura, los que mantienen la estructura de la porfirina, porque son enlaces relativamente estables. Pero cuando se forma una hibridación sp2, tenemos tres enlaces sp2 que son iguales en términos energéticos. Pero se forma otro enlace que se llama enlace pi, que se forma, otro orbital que se llama orbital pi o p. Ese orbital p tendríamos que ponerlo aquí, o sea, perpendicular a este plano. Pues aquí no lo podemos dibujar, pues porque esto es en 2 dimensiones, pero el orbital pi que tiene esta forma, esta es la forma del orbital. El orbital pi lo tendríamos que visualizar como un orbital que sale del tablero y que va detrás del tablero, porque tiene esta forma como de 8. Entonces, carbono tienen hibridación sp2, en todos los átomos de carbono hay orbitales pi que están por delante y por detrás del anillo. Si nosotros visualizamos eso en forma lateral, aquí estaría el anillo y los orbitales pi estarían por encima y por detrás del anillo. El anillo estaría aquí en este plano, el anillo de porfirina.
Pero como tenemos que todos los carbonos tienen orbitales pi o orbitales p, aquí tenemos otro carbono, también con orbitales pi. Aquí tenemos otro carbono, también con orbitales pi. Repito, eso solamente de forma cuando estamos hablando de dobles enlaces, carbono-carbono. Entonces, si nosotros visualizamos que este plano es el anillo de porfirinas, que está estructurado con enlaces tipo sigma, carbono-carbono y carbono-hidrógeno, los orbitales pi estarían por encima y por debajo del anillo. Cuando tenemos esta disposición en que cada carbono está cerca del otro carbono, estos orbitales pi interactúan a través de una interacción lateral. Fíjense que la otra es una interacción frontal. Los enlaces tipo sigma hacen una interacción tipo frontal o un solapamiento pues tipo frontal. Esto es un solapamiento lateral. Los orbitales pi interaccionan de esta manera, en forma lateral. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un anillo de porfirina, por encima y por debajo del anillo hay una nube continua de electrones pi. O sea, se establece una nube electrónica continua de electrones pi por encima del anillo. ¿Qué implicaciones tiene esa disposición? Que los electrones tienen una relativa movilidad, o sea, los electrones pueden movilizarse a través de esa nube electrónica. Los enlaces tipo pi, que así se llaman, enlaces tipo pi, no son tan fuertes como los enlaces tipo sigma, pero son muy reactivos, mucho más reactivos que los enlaces tipo sigma, porque los electrones tienen libertad, cierta libertad de desplazamiento. Entonces hay que visualizar un anillo de porfirina, un plano estabilizado por enlaces tipo sigma, carbono-carbono, pero con una nube electrónica por encima y por debajo del anillo. Esa es la característica más importante de estas estructuras que muestran una conjugación tipo pi extendida. Por eso se llama conjugación tipo pi extendida, porque todo el anillo abarca todo el anillo, por eso se llama extendida, porque prácticamente todo el anillo está comprometido. Y eso es lo que explica por qué esos electrones tienen relativa movilidad y es una nube electrónica con posibilidad pues, de hacer interacciones químicas, por ejemplo. Entonces, un anillo de porfirina hay que visualizarlo, es así. Y son planos pues por la hibridación sp2. La hibridación sp2 del carbono es lo que explica por qué el anillo es plano, porque los orbitales sp2 están en un mismo plano, son coplanares. Esta es una estructura plana. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es una de las características más importantes? Aquí me faltó pintar. Recuerden que en cada uno de estos vértices tenemos un grupo CH, en cada uno de estos vértices tenemos un grupo CH. En cada uno de estos vértices tenemos un grupo CH. No lo pinta así porque sea más fácil de visualizar, pero estrictamente hablando, en cada uno de esos vértices hay un grupo CH. Estos dos nitrógenos tienen hidrógeno para completar los tres enlaces covalentes del nitrógeno
Pero estos dos nitrógenos no tienen hidrógeno, porque ahí están los tres enlaces covalentes del nitrógeno. Una de las características más sorprendentes de estos anillos es que aquí, en el centro del anillo, se pueden encontrar metales. Si nosotros hacemos un reemplazo de estos dos hidrógenos, aquí se puede meter un metal. A través de enlaces covalentes coordinados podemos meter un metal. Y cuando nosotros metemos un metal en el centro del anillo de porfirina, pues se convierte en una metaloporfirina. Y el tipo, o sea, el metal que se meta en la mitad del anillo, cambia algunas de las propiedades de la porfirina. Por ejemplo, si en el centro de este anillo metemos un átomo de hierro, esa es una porfirina con hierro, o sea, es una ferroporfirina. Recuerden que este átomo de hierro puede fluctuar entre dos estados de oxidación. Puede ser férrico o ferroso. Eso multiplica las posibilidades. El hecho de que este hierro, que es un metal de transición, pueda fluctuar entre dos estados de transición, aumenta las propiedades de la porfirina. El hierro, estos anillos, que son anillos pi extendidos, tienen la capacidad de que pueden absorber radiación electromagnética. La disposición de este anillo, por esto que tenemos aquí, porque es una nube electrónica continua, tiene la capacidad de absorber radiación electromagnética. Y dependiendo del metal que yo ponga en la mitad del anillo, esas capacidades de absorber radiación electromagnética pueden variar, o sea, la longitud de onda que se absorbe es diferente dependiendo del metal. Por ejemplo, si yo tengo una porfirina y en la mitad tengo un hierro, eso me da el grupo hemo. El grupo hemo, como todo el mundo seguramente sabe, es un grupo que absorbe radiación electromagnética visible, pero no en su totalidad. Absorbe casi todo el rango visible menos el rojo. Entonces, por eso, un grupo hemo proyecta hacia el exterior el color rojo, porque el color rojo no lo absorbe. El resto del espectro visible lo absorbe. Por eso nosotros vemos rojo. Cuando nosotros miramos la sangre, que es roja, es por el grupo hemo de la hemoglobina que va circulando por la sangre. Ese grupo hemo absorbe todos los colores del espectro visible menos el rojo. Entonces nosotros vemos rojo. Lo mismo en el músculo. En el músculo tenemos la mioglobina, tenemos varios citocromos que también tienen grupo hemo. Y todo eso es lo que explica por qué el músculo es rojo. Porque el grupo hemo absorbe todo el espectro menos el rojo. Pero ese no es el único ejemplo. Si yo pongo en la mitad un magnesio, que es otro metal que se puede poner en la mitad de una porfirina, tenemos una magnesio-porfirina. La magnesio-porfirina es la porfirina con la que se sintetizan todas las clorofilas. Las clorofilas de las plantas son magnesio-porfirinas. El hecho de tener magnesio en la mitad
Eso explica por qué una magnesio porfirina absorbe todo el espectro visible menos el verde. Entonces las clorofilas, que son magnesio porfirinas, absorben todo el espectro visible, pero proyectan el verde. Entonces nosotros vemos verde. El verde es la longitud de enlace que la porfirina no lo absorbe, entonces lo proyecta y nosotros vemos verde. Pero aquí también podemos tener un cobalto. Yo puedo tener aquí en la mitad, una porfirina puede tener cobalto, es otro metal de transición. Una cobalto porfirina. Las cobalto porfirinas hacen parte de la vitamina B12, de la cobalamina. La cobalamina está construida, está sintetizada a partir de una porfirina modificada. Hay una pequeña modificación en uno de los anillos, pero es una porfirina y es una cobalto porfirina. Las cobalto porfirinas, que llaman también corrinas, las corrinas absorben toda la radiación electromagnética del espectro visible menos el morado. Entonces nosotros miramos esas estructuras y tienen un color violeta, pues morado, porque ese color no se absorbe. Aquí también podemos tener, llevamos hierro, magnesio, cobalto, también podemos tener zinc. Algunas bacterias utilizan porfirinas con zinc o con níquel. El níquel también puede aparecer aquí en la mitad, el níquel. Bacterias que sintetizan citocromos a partir de estas porfirinas y que son indispensables para su metabolismo normal. O sea, en resumen, dependiendo del átomo que yo ponga en la mitad, las características físico-químicas de la porfirina se modifican. Se modifican las características físico-químicas por el metal que yo ponga en la mitad del anillo. Las porfirinas tienen la siguiente nomenclatura. Este es el anillo 1, el anillo 2, el anillo 3, los 4 pirroles se numeran así. Este puente metenilo se denomina alfa, beta, gamma, delta. Y cada uno de los pirroles, como lo vemos aquí, tiene 2 hidrógenos. Esos 2 hidrógenos pueden ser reemplazados por radicales. O sea que este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso quiere decir que una porfirina tiene 8 posiciones potenciales para ser reemplazadas por radicales. Esta nomenclatura la propuso Hans Fischer a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Hans Fischer, pues que fue el papá, uno de los papás de la bioquímica, un bioquímico muy importante. Él es el que ha propuesto pues esta nomenclatura que todavía se usa. Entonces, tenemos 8 posiciones
potencialmente reemplazables. 8 hidrógenos potencialmente reemplazables. El nombre de la porfirina depende de cómo reemplacemos esas 8 posiciones. En esas 8 posiciones se pueden poner muchos radicales. Hay una gran variedad de radicales que se pueden poner ahí. Pero yo me voy a limitar exclusivamente a las porfirinas que son de interés en la especie humana, que es lo que nos interesa en este momento. Las porfirinas que son de interés en la especie humana. Específicamente 3 porfirinas. Me voy a referir a 3 porfirinas. Por ejemplo, vamos a hablar de las uroporfirinas, coproporfirinas y protoporfirinas. Estos apellidos tienen una razón histórica, pues uro quiere decir que se aislaron inicialmente por a finales del siglo XIX en la orina. Copro quiere decir eso también, que se aislaron en materia fecal. Proto, yo no sé de dónde viene proto, pero este es el nombre que tienen esas porfirinas a las que me voy a referir. Repito, hay otras porfirinas en la naturaleza con otros radicales, pero no las voy a mencionar. Por ejemplo, las uroporfirinas. Si yo tengo una uroporfirina, es porque esa porfirina tiene 4 acetatos y 4 propionatos. Una porfirina que tenga 4 acetatos y 4 propionatos es una uroporfirina. Recuerden el acetato que viene, que es la base conjugada del ácido acético. ¿Por qué trabajamos con las bases conjugadas? Porque el ácido acético y el ácido propiónico tienen unos valores de pK que están por debajo de 4 o cercanos a 4. Entonces, cuando se exponen al pH de la sangre o al pH de la célula, predomina la base conjugada sobre el ácido. Por eso hablamos de acetatos y no de acético. Hablamos de propionatos y no de propiónico. El propionato es un carbono más, 4 acetatos, 4 propionatos configuran una uroporfirina. O sea, tenemos 8 carboxilatos. Cada uno de estos acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato, tiene un carboxilato. Estos son carboxilatos. Las uroporfirinas son octacarboxilatos. Octa. O sea que 8 carboxilatos. 8 cargas negativas. Eso explica por qué las uroporfirinas son muy solubles en agua, porque tienen 8 cargas negativas. Y por eso se eliminan del organismo generalmente a través de la orina, porque son muy solubles, son octacarboxilatos, o sea, 8 cargas negativas. Cuando 4 propionatos para reemplazar 8 posiciones, se puede concluir fácilmente
que dependiendo del orden que ocupen estos radicales en estas 8 posiciones, yo puedo tener 4 isómeros estructurales diferentes, dependiendo del orden. O sea que las uroporfirinas pueden existir en 4 formas isoméricas, que se enumeran así: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. En la naturaleza, de las 4 uroporfirinas potenciales solamente aparecen 2: la uroporfirina 1 y la uroporfirina 3. Las otras no aparecen. La uroporfirina 1. La uroporfirina 1 no es funcional. En la uroporfirina 1 vamos a empezar desde aquí, vamos a tener acetato propionato, acetato propionato, acetato propionato, acetato propionato. Los 8 radicales se distribuyen de esta manera: acetato propionato, acetato propionato, acetato propionato, acetato propionato. Esa porfirina no es funcional. Los isómeros tipo 1 no son funcionales. Normalmente aparecen, pero en mínima cantidad. Pueden aparecer en cantidades mayores, sobre todo en algunas porfirias, que son enfermedades que se producen por alteración en la síntesis de porfirinas, y se pueden presentar mayores cantidades de isómeros tipo 1. Si ustedes miran esta disposición, es completamente simétrica. Cada anillo tiene AP, AP, AP. Repito, esa no es funcional. La funcional es la tipo 3. Los isómeros tipo 3 son los únicos que son funcionales. ¿Qué caracteriza una uroporfirina tipo 3? Que es acetato propionato, acetato propionato, acetato propionato. Pero en el último pirrol esto se invierte y se pone propionato acetato. Este es el isómero tipo 3. Es el único que es funcional. El isómero tipo 1, como vamos a ver más adelante, se puede formar espontáneamente. Espontáneamente se puede condensar, formar el isómero tipo 1. Pero para formar el isómero tipo 3 se necesita una enzima que haga este cambio en el último pirrol. En el último pirrol hay que hacer este cambio. Este cambio no se hace solo, esto lo tiene que hacer una enzima, como vamos a ver más adelante. Pero estas son las uroporfirinas. Este sería el tipo 1, repito, y este sería el tipo 3. ¿Qué caracteriza una coproporfirina? La que caracterizan porque sufren una descarboxilación. Existe una descarboxilasa que se encarga de descarboxilar los acetatos y los cambia por metilo. Entonces, cuando nosotros tenemos metilopropionato, 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 esto ya es tipo 1. Y consideramos esto invertido aquí, el último pirrol, metilopropionato, 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 propionato metilo. Esta es una coproporfirina que es funcional. La coproporfirina tipo 1 no es funcional. Entonces, vamos a tener esta disposición. 4 acetatos los 4 acetatos
de la uroporfirina sufren una descarboxilación y grupos metilo, 4 grupos metilo, que no tienen coproporfirinas. Disculpe, vuelve a repetir, por favor, vuelve a repetir de descarboxilación que se le oyó como intermitente. ¿Desde dónde, Natalia? ¿Desde dónde? Cuando digo que iba en MPNP y que sufre una descarboxilación, ahí se le interrumpió. Sí. Para convertir uroporfirina en coproporfirina hay que descarboxilar 4 acetatos. Los 4 acetatos son descarboxilados. Existe una carboxilasa que se encarga de descarboxilar los 4 acetatos y convertirlos en 4 metilos. Los metilos se encarga. ¿Eso qué quiere decir? Que la coproporfirina ha perdido 4 cargas negativas, solamente tiene 4. O sea que las coproporfirinas son tetracarboxilatos. Tetracarboxilatos conservan 4 cargas negativas. Eso explica la solubilidad. Generalmente son solubles en bilis, Natalia, principalmente. Perdón, profe. También profe? Salen por orina. Las copros salen por orina, las coproporfirinas. Sí, salen principalmente por materia fecal, sobre todo en los pacientes que tienen alguna deficiencia enzimática, o sea, de la coproporfirinógeno oxidasa. Pero, de hecho, todas las porfirinas las eliminamos en muy pequeñas cantidades en orina, en materia fecal, y pueden ser percibidas en plasma. Listo. O sea, el rango es entre 0, o sea, puede no aparecer, o muy poquito. Bueno, perfecto. Le pregunto a usted porque usted es experta. Gracias, profe. Bueno, entonces llevamos uro y copro. Para convertir porfirina en una protoporfirina hay que hacer un cambio adicional. Hay que cambiar 2 propionatos por 2 grupos metilo. Por 2 grupos vinilo, perdón. 2 grupos vinilo. Este grupo que estoy pintando aquí se llama vinilo. Es un por enlace doble, sin carga. Pues fíjense lo que pasa para convertir un propionato en vinilo. La enzima tiene que descarboxilar el propionato. Y fuera de eso, oxidar los carbonos que quedan. Oxidar, ¿qué quiere decir? Quitarles hidrógeno. Entonces, la enzima que hace eso, que es una oxidasa, también hace una descarboxilación y convierte 2 propionatos en 2 vinilos. Se pierden 2 cargas negativas. La secuencia, las isoformas, o sea, las formas, los isómeros aumentan, porque ya tengo 3 sustancias. Metilo, propionato y vinilo. 3 sustancias para repartir en 8 posiciones potenciales. Entonces, lógicamente, ya no son 4 isómeros estructurales como era en estas 2 porfirinas, sino que ya el número de isómeros se aumenta mucho más, pues porque las posibilidades de la combinatoria aumentan. Mejor dicho, pueden 15 protoporfirinas potenciales, dependiendo de cómo se reparten estos 3 radicales en ese.
Pero de esas 15, solo una, que es la en una nomenclatura que propuso Fisher, que Profe, la todavía se vuelve a usa. repetir que es que su internet está como inestable. Entonces, ¿la qué? Que ahí se le interrumpió. Bueno, estaba diciendo que si yo tengo 3 radicales para repartir en 8 posiciones, se pueden generar 15 isómeros posibles. El profesor Hans Fischer, el bioquímico pues notable, propuso, organizó esos 15 isómeros en una lista que él hizo, 15 isómeros potenciales. Pero en la naturaleza, en el caso nuestro, solo aparece uno que ocupaba la posición 9ª de esa lista. Entonces, por eso, protoporfirina 9. ¿Cuál es la posición de esos 3 radicales en una protoporfirina 9? MB, MB. Esta es la distribución en una protoporfirina 9, o sea, MB, MB, MP, MP, PM. Esa es la protoporfirina 9, que es la protoporfirina que se sintetiza durante la síntesis de las porfirinas. Los otros isómeros no aparecen en la naturaleza. Esa protoporfirina 9, que tiene solamente 2 cargas negativas, es un compuesto dicarboxilato, solamente tiene 2 cargas negativas. Eso hace que aparezca más que todo en bilis, ¿o qué, Natalia? Sí, señor. ¿Materia fecal o qué? No, pero se presenta en materia fecal y en orina. Bueno, También. listo, perfecto. De hecho, Entonces, en los pacientes con porfirina variegata, esa se encuentra más en orina que en materia fecal. bueno, sí, porque como tiene 2 cargas negativas, todavía puede aparecer en orina. Sí. Correcto. Muy bien. Entonces, la nomenclatura, nosotros vamos a tener uroporfirina, coproporfirina. No, tengo que hacer una aclaración. Ojo, pues que aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Nosotros durante la síntesis, eso lo dije desde el principio, durante la síntesis de porfirinas, durante la síntesis, la célula, lo que sintetizan son porfirinógenos. O sea que realmente nosotros Quiero sintetizamos. mencionar una cosita antes de que pase ese tema. Listo, Natalia, hágale, que usted es experta en eso. Bueno, en cuanto a la síntesis, nosotros metabolizamos, es decir, tenemos enzimas que metabolizan y modifican esas... No, no se leyó ese pedacito. Yo sí, creo que es por el lado suyo. Vuelva a repetir porque no se leyó ese pedacito. Bueno, que nosotros tenemos porfirinas y tenemos baterías de enzimas que tipo 3 que se pueden modificar. Las tipo 1
primero el anillo se hace espontáneamente y son las bacterias del intestino, la microbiota, la que hacen las modificaciones. O sea, nosotros también eliminamos uroporfirina 1 y coproporfirina 1, pero son metabolizadas por la microbiota. ¿Listo, Eso. profe? O sea que por eso es que aparece tipo 1, uroporfirina tipo 1 y coproporfirina tipo 1. Correcto. Porque, exacto, muy buena esa observación, Natalia, porque yo lo dije hace un rato. Durante la síntesis nosotros lo que sintetizamos son porfirinógenos. O sea, durante la síntesis sintetizamos uroporfirinógeno tipo 3, copro tipo 3, coproporfirinógeno, Correcto. después protoporfirinógeno tipo 9, y solamente en la penúltima reacción ocurre una oxidación de esos 4 puentes y se convierte el protoporfirinógeno en protoporfirina. Correcto. Entonces una pregunta por... Sí, diga Natalia. Diga. No, que correcto. Entonces una pregunta pertinente es ¿cómo así? Entonces, ¿por qué hay pacientes con porfiria que eliminan uroporfirina? No uroporfirinógeno, no, uroporfirina, coproporfirina, por lo que dice la profesora Natalia, porque la microbiota, las bacterias del intestino, transforman esas formas porfirinógenas en porfirinas. Por eso es que nosotros no sintetizamos directamente uroporfirinógeno, y no sintetizamos coproporfirina y no coproporfirinógeno. Pero pacientes con personas normales, Natalia, por lo que usted dice, pueden eliminar algo de isómeros tipo 1, pero porque las bacterias intestinales son las que hacen la transformación. Sí, y porque además como está interrumpido en la vía, ¿cierto? Entonces el metabolismo trata de compensar y por eso se van más hacia el lado de que el hidroximetilbilano se cicla espontáneamente y se va más hacia las tipo 1. Por eso se aumenta. Exactamente, muy bien. Bueno, entonces eso con respecto a las características físico-químicas y de estas sustancias. Voy a mencionar muy brevemente algo sobre la síntesis. No voy a entrar en mucho detalle, pues porque esto no es un curso de bioquímica metabólica, pero sí vale la pena analizar algunos puntos. Lo primero que hay que decir es que solamente necesitan 2 precursores que son muy abundantes en las células. El succinil-CoA, que es un intermediario del ciclo de Krebs, el succinil-CoA. Este es el succinil-CoA. Es un intermediario del ciclo de Krebs de 4 carbonos está unido a y se necesita glicina. La glicina es un aminoácido no esencial que tenemos en todas las células. Estas 2 sustancias son los únicos precursores que se necesitan para sintetizar todas las porfirinas. Esta primera reacción que voy a mencionar ocurre en el interior de la mitocondria, es la enzima que voy a mencionar, mitocondrial, es una enzima que necesita la presencia de fosfato 6.
Y también estuve mirando que en algunos libros dicen que necesita magnesio también. La mayoría de los libros no mencionan el magnesio, sino la vitamina B6, pero la enzima necesita magnesio. La enzima se llama delta amino levulinato sintasa, más conocida como ALA sintasa. Sintasa, no sintetasa. En algunos libros de bioquímica mal traducidos ponen esa enzima como si fuera una sintetasa. Recuerden que las sintetasas que pertenecen al grupo 6 de la clasificación enzimática son enzimas que necesitan ATP. Esta enzima no es una sintetasa, es una sintasa. Pertenece al grupo 4. Es una enzima que puede condensar, pero no necesita ATP. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a salir la energía para condensar estas dos sustancias? De este enlace. El enlace a la coenzima A siempre es un enlace de alta energía. O sea, este enlace entre el succinilo y el coenzima A tiene un alto contenido de energía química. Esa energía química es la que va a utilizar la sintasa para condensar estas dos sustancias. ¿Qué hace la sintasa? Hace dos cosas. Primero, descarboxilar. Este grupo sale como CO2. Entonces ahí hay que eliminar ese grupo. Y este resto que se pone aquí donde estaba la coenzima A. Aquí se pone se quita la coenzima A y se pone el resto de este aminoácido. Esto que se forma es el ácido delta aminolevulinato. ¿Por qué delta? La nomenclatura que dice después de un grupo carboxilato, este es el alfa, carbono alfa, beta, gamma y delta. Y ese delta amino, o sea, el grupo amino está pegado del carbono delta, por eso se llama delta amino levulinato, que viene del ácido levulínico. Entonces el ácido levulínico tiene un pKa muy lo que dije ahora. Trabajamos con la base conjugada, o sea que tiene carga negativa. Delta amino levulinato, más conocido como ALA. Por eso la enzima se llama ALA sintasa, no sintetasa. Profe, ALA sintasa. antes de que borre. Diga, que usted puede decir lo que quiera. Pues como para irle metiendo un poquito de la aplicación clínica. Esa ala S1 es muy importante y tenemos dos isómeros, uno que se expresa a nivel hepático y otro que se expresa a nivel de la médula ósea. El ala S1 hepático es el que es el modulador de la vía. Sobre todo no, en las porfirias, bueno, es decir, en todo lo que es en expresión hepática, pero la aplicación clínica es para las porfirias hepáticas agudas, mientras que la ala S2 es para las cutáneas. Ese ala S1 es sensible y tiene una modulación a nivel de expresión génica a la homeostasis calórica representada en glucosa. Es decir, que cuando se disminuye la concentración de glucosa en sangre, le indica al núcleo, en el hepatocito, que empieza a expresar la enzima ALS1. Y el ácido aminolevulínico se convierte en un biomarcador, con otros que vamos a ir mencionando, para el diagnóstico
de una porfiria hepática aguda. ¿Listo, profe? Perfecto, perfecto, Natalia, muy bien. No, yo sí le voy a pedir el favor que usted intervenga cuando lo crea necesario, porque es que usted es la experta en porfirias. Gracias, profe. Usted Bueno, sabe que usted fue el maestro. sí, pero aquí la alumna superó al maestro. Aquí sí se cumple eso que dicen, que la alumna supera al maestro. Bueno, sí. Qué pena. Entonces, esa primera reacción es intramitocondrial, pues porque la fuente es el ciclo de Krebs que provee el succinilcoa. Pero la siguiente reacción que voy a mencionar es citosólica. ¿Cómo es la cosa de la salida? Es como un transportador. Natalia, la ala sale al citosol. Sí, señor, pero eso todavía no está muy bien caracterizado. Hay que decirlo es que, ya que estamos en el ala, todavía muchas de las, es decir, la caracterización bioquímica y molecular todavía no es muy clara. Lo que parece es que parte de la neurotoxicidad que produce el ALA es porque la estructura es muy parecida al GABA. Entonces, pues tiene... Natalia, sí. Se le está cortando a usted, no le oyó ese pedazo. Bueno, no, vuelvo a repetir que... Vuelva a mencionar eso porque no se le oyó. Bueno, gracias, profe. En la caracterización pues molecular, bioquímica y molecular de la neurotoxicidad no se sabe muy bien. Se sabe que pasa las membranas, se han propuesto algunos, lo que se llaman los CASED o algunos proteínas que ayudan, pero no se sabe claramente. Una de las hipótesis es que se parece al GABA. Entonces tendría pues como la manera de salir de las células parecidas a este compuesto. Y por eso son los síntomas neurológicos. Sí, esa es una de las hipótesis, aunque eso todavía no está bien caracterizado. Perfecto. Bueno, la acción ocurre, es en el citoplasma, tiene que salir de la mitocondria al citoplasma. Aquí otra vez dos moléculas de ALA. Profe, ahí para complementar de las hipótesis que hay, es en esos cassettes que se llaman los ABCD en las membranas de las organelas y membrana celular. Pues es un detalle. Que a través de esos transportadores es que sale la molécula. Sí, pero esa es la idea, hipótesis. esa es la hipótesis. No se sabe, son hipótesis. Bueno, perfecto. Bueno, tenemos aquí una molécula de ALA, como la acabamos de diseñar en la reacción anterior. Aquí ponemos otra. Ponemos otra aquí. Otra molécula de ALA. Esta siguiente reacción que ocurre, repito, en el citoplasma, está catalizada por una enzima que se llama ALA. Es una enzima que hace varias cosas. Une estos dos carbonos y une este carbono con este nitrógeno. Para hacer esa unión, tiene que eliminar dos moléculas de agua. Por eso se llama deshidratasa. Se eliminan dos moléculas de agua. Una de las características más llamativas de esta ala deshidratasa es que en el centro catalítico de zinc.
Sin ese átomo de zinc la enzima no funciona. Por eso es tan sensible al plomo. Cuando hay saturnismo, esta enzima es una de las primeras que se inhibe por exceso de plomo, pues porque el plomo reemplaza enzima. ¿Qué se forma aquí? Se forma el primer anillo de porfirina. Se forma el primer anillo de porfirina. ¿Qué tiene aquí? Un acetato y aquí un propionato. O sea, ese primer anillo de porfirina, no, primer anillo de Pirrol. De pirrol, perdón, dije porfirina, no Sí. porfirina. Es un monopirrol. Se forma el primer monopirrol porfobilinógeno. Si ustedes observan, ya tenemos que este pirrol ya tiene aquí un acetato y un propionato, o sea, AP, desde ese primer anillo. ¿Qué sería este resto del ala y este resto del ala? Cuando se cierra el primer monopirrol, entonces con un acetato y con un propionato. Profe, ahí quiero mencionar algo antes de que borre. Sí, claro, no, diga. La ala deshidratasa, pues que va a ser muy importante para ellos porque esa ala deshidratasa, la D, puede ser inhibida cuando hay intoxicaciones o excesos de metales pesados, en especial plomo, por eso se llama plumboporfiria. O también puede ser por arsénico o puede ser por mercurio. En nuestro país es muy importante eso, sobre todo por lo de las minas y eso, porque entonces eso hace que primero tienen aumentado el ala, ¿cierto? Pero es una porfirina, una porfiria exógena, no genética. Entonces simplemente es poner los quelantes para los metales pesados y ya pues la persona deja de tener las manifestaciones del sistema nervioso. Y lo segundo es que el PBG es el segundo metabolito o biomarcador que es utilizado para el diagnóstico de las porfirias. Sobre todo que el porfobilinógeno o PBG es patognomónico con las porfirias. ¿Qué significa eso? Que es una característica que si está presente hace el diagnóstico. Ahora, una vez que se diagnostique que es una porfiria, ya hay que determinar, ¿cierto? Si es exógeno o endógena, es decir, si es genética o es causada por otro tipo de condición. Listo, profe. O sea, los dos que usted menciona son ALA y PBG, ¿cierto? Sí, correcto, el ALA y el PBG. Se habla de dos biomarcadores. Sí, el ALA y el PBG. Ahora, un error muy frecuente que todavía está en nuestro medio es que una vez tiene el ALA y el PBG hacen el diagnóstico de porfiria intermitente aguda. Eso es un error. Lo que se puede decir es que se tiene una porfiria hepática aguda. Ya hay que hacer otras pruebas de laboratorio que permitan diferenciar cuál de las 4 porfirias es la causante. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces ya tenemos un primer pirrol, un monopirrol. Cada uno de esos pirroles, repito, tiene acetato y propionato. Y tiene esta cadena que tiene CH2 y NH2.
El siguiente paso es eliminar estos grupos. Eliminar estos grupos. Y condensar 4 monopirroles en un tetrapirrol lineal. O sea, hay que desaminar estas moléculas de PDG, hay que desaminarlas, retirarles este NH2 y unirlas para formar un tetrapirrol lineal. O sea, para representar eso podemos hacer esto de una manera pues muy esquemática. De una manera muy esquemática. Y aquí tendríamos AP, 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 AP. Y tendríamos los 4 pirroles unidos, pirrol lineal, con la eliminación de esos NH2 que tenemos aquí en la cadenita, en esta cadenita. Entonces hay una desaminasa que se encarga de hacer eso. Este tetrapirrol lineal se llama hidroximetilbilano. Hidroximetilbilano. Ese hidroximetilbilano se puede ciclar espontáneamente si este extremo se une con este extremo. Como esto es una molécula relativamente flexible, se puede ciclar espontáneamente. Cuando se cicla espontáneamente, se forma el uroporfirinógeno tipo 1, lo que vimos ahorita, que es AP, 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 AP. O sea que espontáneamente, cuando el hidroximetilbilano se cicla espontáneamente, se forma el uroporfirinógeno tipo 1, que no es funcional. ¿Qué se requiere para que este último pirrol tenga una disposición diferente? O sea, AP, 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 PA. O sea, el isómero tipo 3, este sería el isómero tipo 3. Para que ese hidroximetilbilano se cicle y constituya el uroporfirinógeno tipo 3, se necesita una enzima. Esa enzima adicional es la que se encarga de ciclar el compuesto y la que se encarga de invertir esta posición en el último pirrol, en el pirrol número 4. Entonces ya queda constituido el uroporfirinógeno tipo 3. Esto sería el uroporfirinógeno tipo 3. Ay, profe. Representa... Sí, diga Natalia, diga. No, adelante. Es que creí que iba a borrar todo. Perdón. Adelante. Entonces, lo podemos representar así, como si fuera... Esta es otra forma pues muy simplificada de representar eso que voy a decir. El tipo 3, el uroporfirinógeno tipo 3 sería AP, 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 PA. Repito, esta última inversión no se hace espontáneamente, necesita una enzima que es la encargada de invertir esto. Entonces el hidroximetilbilano se puede ciclar espontáneamente y da el isómero tipo 1, que no es funcional y que es simétrico, todo es AP, AP, AP. O se puede formar el isómero tipo 3, que presenta esta disposición diferente en el último pirrol, pero eso
Entonces, cuando tenemos esta disposición, ya tenemos inágeno tipo 3. Después, lo que les mencioné ahorita, se necesita una descarboxilasa. Profe, pero ahí sí voy para mencionar, complementar una cosita. Entonces, esa enzima que se encarga de hacer esa inversión ahí. Sí. O sea, no, pero cuando se forma antecitos de eso, profe, es lo de, para la formación del hidroximetilbilano, se necesita entonces la hidroximetilbilano sintasa o porfobilinógeno desaminasa. Correcto. Y correcto. esa, para que pueda funcionar esa enzima, ¿cierto? Primero tiene que hacer un aducto, es decir, como un cebador. Pega dos monopirroles y ya va formando, cuando se forman los 4, libera los 4, o sea, el hidroximetilbilano, y ahí pues consecuentemente hace eso. Esa hidroximetilbilano sintasa hay que mencionarlo porque hay países que todavía lo manejan así, que nosotros es la porfobilinógeno desaminasa, es la que provoca la porfiria intermitente aguda. Listo, profe. No, Natalia, repito lo que dije ahorita. Por favor, intervenga, que usted es experto en este tema. Listo. Entonces ya tenemos porfirinógeno tipo 3. Recuerden lo que les dije ahorita. Cogemos este acetato y lo descarboxilamos con una descarboxilasa que elimina este carboxilato de ahí y lo reemplaza por un metilo. Si nosotros, se hace ese reemplazo, o sea, ya no es acetato propionato, sino MP, PM, eso ya es coproporfirinógeno tipo 3. Reemplazamos los acetatos por metilos. Es una descarboxilación y la enzima es una descarboxilasa. Entonces tenemos coproporfirinógeno tipo 3. Consiste en convertir coproporfirinógeno en protoporfirinógeno. Para hacer esa conversión, dos propionatos se tienen que convertir en vinilos. Recuerden lo que les dije ahorita. Hay que descarboxilar y después oxidar, o sea, retirar estos hidrógenos. La enzima que hace eso descarboxila y oxida, o sea, forma este compuesto. Es el radical vinilo en dos de los propionatos. O sea, este propionato y este propionato son reemplazados por vinilo. Entonces ya tenemos MPPM. Ya no es protoporfirinógeno tipo 3, sino protoporfirinógeno tipo 9, por lo que les mencioné hace un rato. Entonces, la enzima que es una oxidasa, esa enzima es una enzima mitocondrial, o sea, esta reacción ocurre en la mitocondria, es una oxidasa mitocondrial, convierte el coproporfirinógeno tipo 3 en protoporfirinógeno tipo 9. Todavía no son porfirinas, son porfirinógenos. ¿Por qué son porfirinógenos? Por lo que les dije ahorita.
porque los puentes que hay aquí, estos puentes, no son de metenilo, sino que son de metileno, o sea, son CH2, 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 CH2. O sea que todavía no hay disposición conjugada. Dice que todavía no hay disposición conjugada porque estos son puentes de metileno. No tenemos una disposición conjugada, una conjugación pi extendida, pues porque estos puentes no lo permiten. Por eso hablamos de porfirinógeno tipo 9. Para transformar un porfirinógeno en una porfirina, tenemos que oxidar estos 4 carbonos. Entonces, existe una oxidasa mitocondrial que se encarga de retirar estos 4 hidrógenos. Recuerden que cuando a una molécula se le quita hidrógenos, está oxidando. Entonces, estos puentes quedan convertidos en puentes de metenilo o de metino. Y el protoporfirinógeno tipo 9 se convierte en protoporfirina 9. Y ya tenemos la protoporfirina 9. ¿Qué es lo único que falta? Meterle un átomo de hierro en la mitad del anillo. Eso lo hace una enzima, eso se puede hacer espontáneamente inclusive, pero es más lento el proceso. Se necesita una enzima que se encargue de meter ese átomo de hierro en la mitad del anillo, que es una ferroquelatasa. La ferroquelatasa ya convierte la protoporfirina tipo 9 en grupo hemo. Grupo hemo. Entonces ya tenemos el grupo hemo constituido. El grupo hemo constituido es el que les pinté al principio, que es este grupo hemo, ya con todas las características de una porfirina, con todas las características de una porfirina, con el sistema de dobles enlaces conjugado y con el átomo de hierro en la mitad. Y con esta disposición, MB, MB, MP, PM. Esa es la protoporfirina 9 con hierro, que es lo que llamamos grupo hemo. Ese es el grupo hemo. Una vez que se sintetiza, ya se puede incorporar en las proteínas que lo utilicen. Por ejemplo, en el caso de la hemoglobina se utiliza para transportar oxígeno. En el caso de los citocromos se utiliza para movilizar electrones. Como en la mitad tiene un metal de transición que puede fluctuar en un estado de oxidación de +2 y +3, entonces esto es una sustancia que puede oxidarse y reducirse con relativa facilidad, o sea, puede ganar y perder electrones con relativa facilidad. Por eso los citocromos, por ejemplo, los citocromos de la cadena respiratoria, los citocromos del sistema P450, que son tan importantes en el hígado, el sistema P450 que está constituido por citocromos. Esos citocromos utilizan el grupo hemo porque movilizan electrones entre una sustancia y otra. Esa movilización de electrones se facilita porque el hierro puede fluctuar entre dos estados de oxidación. Fuera de eso tenemos muchas enzimas que utilizan el grupo hemo, por ejemplo las catalasas, peroxidasas.
las peroxidasas, Óxido sin una tasas. óxido nítrico sin tasas, y hay varias enzimas. El grupo hemo pues es utilizado en una gran variedad de funciones y es por esa facilidad que tiene para transportar electrones. Profe, y además está pues involucrado eh, en la proliferación celular. Eh, y también, por ejemplo, en las canastas, lo que llaman canastas o clúster, eh, de lo que usted mencionó ahorita de los citocromos. Es decir, Ajá, hay una serie de compuestos eh, que también requieren el grupo M. correcto, correcto. Incluso pues la síntesis de grupo hemo es una cosa extraordinariamente grande. Yo me quedé aterrado revisando este tema, que uno pierde cada segundo millones de glóbulos rojos Ujú. por envejecimiento. Y esos millones de glóbulos rojos hay que reemplazarlos por millones de eritrocitos funcionales. Y cada que un eritrocito sale a circular, tiene que llevar los 4 grupos hemos de la hemoglobina. Y cada eritrocito tiene unas 300 millones de moléculas de hemoglobina. Entonces, imagínense la cantidad de grupo hemo que uno sintetiza diariamente es, mejor dicho, es extravagante, es de gramos. Y por eso es, profe, pues que desafortunadamente como que gracias que usted nos da este aporte, porque las porfirias, sobre todo las hepáticas agudas, aunque todas, sobre todo se incrementan las manifestaciones clínicas y se pueden ver a partir de la cuarta edad, ¿cierto? Porque tercera o cuarta edad, porque el proceso mismo de envejecimiento hace que sean más floridas las manifestaciones clínicas. Sí, Lo que no correcto. quiere decir que no haya porfirias en niños, ¿cierto? Eso va a depender de los factores precipitantes, y los factores precipitantes son todos los que son inductores del citocromo P450, lo que quiere decir o se traduciría en palabras coloquiales, va a depender del gasto del grupo hemo. Entonces el proceso de envejecimiento gasta mucho hemo, justamente porque esa bolsa celular que se llama eritrocito se pierde de manera importante. Correcto, correcto. Entonces hay que sintetizar nuevamente el grupo hemo, y como está interrumpido, Eso, está interrumpida la vía, entonces se puede producir la crisis aguda. exacto. Y la otra cosa que va por la misma idea, o sea, que complementa esa idea que dice la profesora, es que nosotros no podemos reutilizar el grupo hemo. O sea, el metabolismo celular no puede reutilizar esta estructura. Esta estructura hay que eliminarla. No se puede reutilizar. Este hierro se puede reutilizar. Se saca ese hierro de ahí y queda la porfirina, y esa porfirina no se puede reutilizar. Hay que romper este enlace, este puente alfa, romperlo. Este carbono sale como monóxido de carbono, y cuando se rompe ese puente, se produce primero la biliverdina y después se convierte en bilirrubina, y la bilirrubina es el producto final del metabolismo, del catabolismo de ese grupo hemo. O sea, la bilirrubina es para eliminar como un producto de desecho, porque no podemos reutilizar el grupo hemo. O sea, eso acentúa más lo que acabamos de decir, lo que acaba de decir la profesora. El grupo hemo hay que resintetizarlo de nuevo, no se puede reciclar. Ahí es importante, profe, que esa bilirrubina, ¿cierto? Es decir, se puede reutilizar, pero por acción de las bacterias, ¿cierto? Entonces, es decir, se elimina a través de las vías biliares. Ay.